A ver, ¿por qué a Kung Fu Panda 4 la crítica la destrozó, pero a Intensamente 2 la alaban? ¿Dónde quedó la congruencia o qué normativa usan? Es que Intensamente 2 sí desarrolla un mensaje profundo e ilustra de manera adecuada el funcionamiento de la mente humana. Es lo que dicen algunos, pero si les demuestro que no es así, ¿qué pensarían? A ver, gente, Intensamente 2 solo es una copia barata de la primera, recicla el mismo argumento y las mismas escenas importantes. Ya solo falta que en la tercera entrega hagan lo mismo y que Alegría siga de controladora, pero con el público alabando este tipo de estrategia. En la primera película, Alegría y Tristeza tienen desacuerdos. En la segunda, son Alegría y Ansiedad quienes chocan en ideas. En la primera, Alegría llora al perder las esperanzas. En la segunda, Alegría vuelve a tener una escena donde pierde las esperanzas y llora. En la primera, las islas se derrumban. En la segunda, se derrumban los suelos de diferentes secciones. En la primera, Riley se disculpa, llora y abraza a sus padres. En la segunda, Riley se disculpa, llora y abraza a sus dos amigas. En la primera, Alegría y Tristeza son expulsadas por error, se pierden y deben recorrer una gran distancia física para regresar al control de mando a tiempo en un viaje de aceptación. En la segunda ocurre lo mismo, solo que son las 5 emociones primarias las que recorren ese trayecto. En la primera viajan en el tren del pensamiento, en la segunda viajan a través de la corriente de la conciencia. Solo es el mismo molde de las películas de Pixar, que por citar un ejemplo, en Toy Story 1 la idea es que dos personajes importantes con diferencias como Buzz y Woody se pierden y tienen que recorrer una gran distancia física para regresar con Andy a tiempo, mientras arreglan sus diferencias en ese viaje de aceptación. ¿Notan alguna semejanza? En Toy Story 2 ahora son varios los juguetes los que tienen que hacer un viaje. ¿Notan alguna semejanza? Y solo cité unos ejemplos, pero son más. De acuerdo, copiaron el mismo molde, pero su humor debe ser ingenioso, ¿no? Aquí en Intensamente 2 el humor se reduce a torpezas, que se caen, que se lastiman sin querer, que hacen movimientos o caras exageradas y ya. Además, nuestra personalidad no está determinada por emociones primarias como pretende hacer creer la película con su visión de la mente humana. Si quieren humor del bueno en una producción que muestre cómo funciona el cuerpo humano de mejor forma, yo les recomendaría Cells at Work. Si quieren un mensaje más profundo, Cells at Work Code Black. Son muchísimo mejor que las cintas de Intensamente, las cuales carecen de audiencia objetivo. A muchos niños les aburre y a los adultos los confunde. Escuché a un influencer que decía que Intensamente es la película que los psicólogos recomiendan a las personas para que sepan cómo funciona su mente. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Pues no sé a qué psicólogo se refiera, porque yo jamás recomendaría ni la primera ni la segunda cinta con fines didácticos, porque tienen muchas incongruencias que podrían confundir a las personas sobre cómo funciona su cerebro. A Osmosis Jones la tundieron los críticos en su época por ideas como que solo toma una pastilla el humano Frank, a pesar de que se va sintiendo cada vez más mal en la película, y la pastilla se queda a vivir un montón de tiempo en el cuerpo del humano. Es normal que estén este tipo de incongruencias, pues este tipo de cintas pretenden divertir, ser familiares, no ser fieles con el mensaje educativo, pero Intensamente está sobrevalorada, ofrece lo mínimo. Así que vamos a ver las incongruencias de las dos películas para que vean que no son la gran joya que la crítica alaba. A ver, para todos los ofendiditos que dicen Si no te gusta, no la veas. les digo que si su fragilidad es tanta como para no reconocer que su cinta idealizada tiene errores, no vean este video y mejor vean el que se muestra en la tarjetita. Según se apoyaron en centenares de psicólogos para la construcción del guión y los personajes. ¿Por qué las emociones duermen entonces? ¿Qué acaso no tiene Riley emociones mientras duerme? En la primera película siempre una emoción supervisaba los sueños de Riley. En la segunda película nadie lo hace, se van a dormir todas. ¿Por qué? En la primera película Riley necesita que Temor la despierte apretando un botón del control de mando al soñar con un payaso interpretado como una amenaza. Pero en otra escena, al principio de la cinta, Alegría es la que supervisaba el sueño de Riley. Entiendan, no estaba Temor. Y Riley, al soñar con lo que le da miedo, expresa temor con sus facciones, con su semblante. ¿Cómo lo hizo?
si Temor estaba durmiendo? Aclaro que al dormir sí sentimos emociones, evocamos sensaciones, así que no entiendo eso de que duerman las emociones cuando Riley duerme, solo que quieran tirar a la basura la vasta teoría sobre las emociones en los sueños. Un punto a destacar es que ahora sí viaja Tristeza por el tubo de recuerdos al cuartel general, cosa que debieron hacer desde la primera película ella y Alegría si tenían tanta prisa por regresar al control de mando. ¿Un error? La segunda película no hace una adecuada ilustración de los cambios físicos y psicológicos de la pubertad, más que la introducción que dura unos escasos segundos. Ilustran a ansiedad de forma muy superficial. Hubieran mostrado cómo, por estar sumidos en pensamientos sobre el futuro, muchas veces hacemos cosas en automático, nos perdemos de los momentos del presente y al final queremos hacer tantas cosas, pero olvidamos cerrar la puerta o la llave del grifo por no estar en el aquí y el ahora. La cinta solo ilustra los problemas de la ansiedad con el hockey y con la problemática de que Riley irá a la secundaria sin sus mejores amigas. Es todo. Pasan unos escasos días de campamento y poca variedad de momentos para ilustrar el impacto de envidia, nostalgia o aburrimiento, es decir, momentos concretos con los que se identifica la audiencia, no que parecen esos y otros personajes metidos solo para vender figuritas. Por parte de la ansiedad solo se ilustra el ataque de pánico, los problemas para dormir y la angustia generada por la ansiedad social. Pero todo es muy básico y el mensaje solo es que no somos perfectos. Más allá de que se acepte que cada emoción tenga un momento y un impacto en Riley, se van por otra línea. Alegría, tienes razón, no podemos escoger lo que Riley es. Lo menciona Ansiedad por el final y ojalá eso lo dejara claro adecuadamente esta película, que somos más que nuestras emociones y recuerdos. Pero no, la primera y la segunda hacen ver a Riley como una marioneta, un recipiente vacío carente del lóbulo prefrontal, evocando la obsoleta teoría de la tabula rasa. Faltaron escenas más trabajadas y explícitas donde estas dos cintas muestren la complejidad de la mente humana y no como la primera, donde solo porque no está Alegría Riley apesta en el hockey. Afrontamos muchísimas tareas sin necesidad de estar alegres, a veces ni necesitamos esa emoción para desempeñar un gran trabajo, y es el cerebelo el responsable de funciones motoras complejas que podemos desempeñar, sin importar si estamos alegres o no. En este caso, los movimientos del hockey que ya conocía la brillante Riley. En la segunda película solo ilustran como cuerdas las creencias centrales, las cuales al unirse se forma un árbol de personalidad que la dota de su sentido de identidad que ayuda a Riley a tomar buenas decisiones, pero está muy escueta su metáfora cognitiva de posible autonomía del yo. Más bien, las cintas hacen creer que las emociones son tontas para operar el control de mando y en las decisiones que toman. Alegría menciona en las dos películas que solo Tristeza conoce muy bien los manuales. Entonces, ¿ella cuándo los va a leer? En la primera película no se le ocurría a Temor influir en Riley para que no se escapara de casa y tomara un autobús. Desagrado le da la idea cuando el tablero de operaciones ya está fallando. Temor no sabe qué recuerdos sobre el hockey evocar para que Riley juegue bien en la primera cinta. Es inepto, ¿lo ven? No brindan las películas la idea de que somos complejos y de que nosotros formamos nuestro camino, sino que somos títeres de 5 emociones básicas en la primera película y en la segunda las emociones complejas parecen estar por debajo de las básicas. A Ansiedad al final la sientan y la apartan del tablero. Díganme, ¿qué es eso? ¿Por qué las emociones de Riley no tienen el aspecto de la joven pero las de sus amigas de su misma edad sí? ¿Por qué siente vergüenza Riley al final de la primera película cuando sus padres la están apoyando si no estaba vergüenza en el tablero apretando algo? En la primera película, cuando Alegría ve a los trabajadores que eliminan recuerdos de Riley, los mentaleros, cantar y bailar la canción de la goma de mascar, que es un recuerdo alegre de Riley, Alegría expresa desagrado. Pero se supone que es un recuerdo feliz, ¿no debería ella sentirse alegre por ello? ¿O cómo se coló esto? Ya que hasta canta y baila Alegría con el amigo imaginario Bobadas. Tampoco debería sentir desagrado cuando ve al nuevo novio imaginario de Riley, o cuando ve al personaje de videojuego Lance que ama a Riley y está reprimido en la bóveda, ya que son cosas que alegraban a Riley. ¿O nos hablan de que hizo un mal trabajo Alegría? La primera emoción en aparecer en Riley fue alegría y surgió después del alumbramiento. ¿Qué? Esto es incongruente. Desde el feto ya se realizan asociaciones con una gran variedad de estímulos. Es con el pasar de las semanas de nacido que se puede expresar alegría o tristeza. ¿Por qué ponen entonces que alegría es la primera emoción en aparecer y en ese preciso momento? Muestran al subconsciente como evocador de sueños y guarida de temores reprimidos que pondrían en peligro al yo. Y ese es el típico cliché de cuando se refieren a esta entidad. Es algo muy básico, eso es teoría de hace 70 años. Tiene más funciones que ese
ese estereotipo de solo ser la bóveda donde yace lo que asusta a Riley. Insisto, si les gustó, si les hizo reír, qué bueno, pero yo no recomendaría esas cintas con fines educativos. Por último, recuerdo al canal del Mundo de Soul que era muy exigente con el guión de Kung Fu Panda 4, al igual que muchos otros críticos. Si aplico lo mismo con Intensamente, criticaría mi escena favorita, la del autobús. Riley, a pesar de ser una niña, toma un autobús sola para regresar a su ciudad soñada. En la película infantil La Gran Gilly Hopkins, la protagonista, que es más grande que Riley, va a tomar un autobús sola, pero al comprar el boleto le llama la atención al que la atiende que la chica esté sola y no la dejan subir al autobús. Riley ya va en camino a su ciudad y de repente le dice al que conduce el autobús que se detenga. Este obedece y se baja ella a altas horas de la noche en un barrio solitario y peligroso sin que nadie la detenga. En Osmosis Jones, Shane va en un viaje en autobús hasta que varias chicas ven en la carretera a su padre a punto de subirse a una ambulancia. Shane le pide al autobús que la baje, ya que muchas voces expresan lo preocupante de la situación, pero no se va al autobús, se queda a ver qué pasa, hasta que Bob les dice que está bien, que es el hermano del padre de Shane y que él la llevará al hospital a ver a su padre. Incluso en estas dos películas familiares tienen más sentido sus escenas del autobús que en Intensamente. Y bueno, digan ustedes lo que piensan. Si fui muy duro con la cinta es porque lo avisé, que se me hacía muy raro que trataran tan duro al Kung Fu Panda 4, pero que de seguro en estas iban a desvivir en elogios.